Si recordás, la clase pasada estuvimos hablando que desde sus inicios el ser humano sintió la necesidad de comunicarse. Podemos decir que el hombre inventó el lenguaje. ¿Te acordás qué era lo que significaba la palabra lenguaje? Son sonidos articulados que salen de nuestra boca. Algunos se forman en la lengua, otros con los labios, en la garganta, ¿sí? Y se va uniendo un sonido con otro y van formando las palabras. Esto se transformó en un código. Un código es un conjunto de signos llamados letras que conforman nuestro abecedario y con ellas podemos escribir todas las palabras que conocemos y las que no conocemos también. Cuando las desconocemos, las podemos encontrar en el diccionario. Uno de los aspectos más importantes de las relaciones humanas es la comunicación, es decir, el intercambio de ideas, de opiniones, de sentimientos, de informaciones, todo lo que quiero transmitirle al otro. Hoy vamos a trabajar con el lenguaje formal e informal, ¿sí? Cuando hablamos de formal y de informal, ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra formal? Pensá, a ver. Formal suena a algo muy estructurado, ¿sí? E informal cuando es algo más relajado, ¿sí? Bueno, hay distintas formas de hablar, ¿sí? Cuando nos comunicamos con nuestros amigos, familiares, usamos un lenguaje relajado, amistoso, sin preocuparnos mucho de las palabras que empleamos. Usamos muchas repeticiones, ¿sí? Frases cortas, como si te preguntan algo, decís sí, no. A veces haces abreviaciones, por ejemplo, la bici, la seño, el cole, ¿sí? Por ahí también no usamos una correcta pronunciación, ¿sí? A veces no se nos entiende. Podemos llegar a usar vulgaridades, ¿sí? Y otra de las cosas que usamos son modismos, ¿sí? Los modismos son frases o palabras que tienen un significado de acuerdo a un lugar determinado. O también tiene mucho que ver, ¿sí? Con las tradiciones familiares, ¿sí? Es lo que nos enseñan nuestros padres o nuestros abuelos o lo que aprendimos escuchando de nuestros parientes, ¿sí? En nuestros primeros años de vida. Por eso hablamos como ellos. Por ejemplo, decimos, en vez de decir abuelo, decimos abuelo, o en vez de decir huevo, decimos huevo, ¿sí? De acuerdo a cómo lo que fuimos escuchando, después lo vamos empleando nosotros en nuestro lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, hay modismos de acuerdo a las tradiciones, es decir, a las costumbres del lugar. Por ejemplo, en Venezuela se le dice guagua al colectivo, en Chile se le dice guagua a los bebés, ¿sí? De acuerdo al lugar, ¿sí? Que uno viva, hay, de acuerdo a las tradiciones, a las costumbres, se usan frases o palabras que conforman el lenguaje de ese lugar. A eso lo llamamos modismos, ¿sí? Por ejemplo, la persona de campo usa un modismo que puede ser aijuna, mejuí, ¿sí? Son modismos que fueron aprendiendo, ¿sí? Porque lo escucharon de sus familiares desde muy chiquitos, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo me quiero comunicar o quiero preguntarle o hablar con, por ejemplo, el maestro o la directora
con el intendente de la ciudad. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Yo no me puedo dirigir de cualquier manera, no me puedo dirigir como me dirigiría, por ejemplo, con un amigo. Acá tengo que expresarme, ¿sí? De acuerdo a la situación comunicativa que se va a dar. El contexto va a cambiar, ¿sí? Acá no puedo usar repeticiones, no puedo usar vulgaridades, por ejemplo, en el lenguaje formal. Tengo que usar frases más largas, un vocabulario específico, que se me entienda bien lo que quiero decir. Tengo que decir frases completas y oraciones completas, ¿sí? No puedo usar modismos. No puedo hacer, por ejemplo, tampoco puedo usar abreviaturas. No puedo decir la tele, o por ejemplo, la seño, sino que tengo que decir señorita o policía. No puedo decirle el poli. Tengo que decir televisión. No puedo decir el celu. Tengo que decir celular, ¿sí? Tengo que usar oraciones completas. Mis ideas tienen que estar organizadas. Y ahí estamos hablando de un lenguaje formal, ¿sí? Generalmente un lenguaje formal lo uso cuando no conozco a la persona y no hay confianza con el otro, ¿sí? Cosa que sí con el lenguaje informal. Acá hay mucha confianza, lo puedo tutear, ¿sí? Lo puedo tratar de vos. Tanto el emisor como el receptor se conocen, ¿sí? Entonces, decimos que el lenguaje es informal, ¿sí? En esta diapositiva te invito a que realices esta actividad con tu mamá o con tu papá o con tu hermana o con tu hermano o con alguien con el que puedas conversar e imaginar distintos encuentros. Acá hay 3 imágenes, ¿sí? En la primera imagen hay 2 niños, por lo visto están en el contexto en el que se desarrolla esta situación comunicativa, es en una plaza o en un parque, ¿sí? Si miran la imagen de abajo, es una oficina, es un señor, fíjense cómo están vestidos, lo que ella tiene en sus manos, se están estrechando las manos, fíjense ella también cómo está vestida. Y fíjense acá en la tercera imagen, que está a la derecha, es una comunidad de mujeres bolivianas, ¿sí? O bien del norte de nuestro país, puede ser Jujuy también, ¿sí? Bueno, van a imaginar el encuentro entre estas personas, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué los reúne? Van a imaginar la conversación. Para ello van a tener en cuenta lo siguiente: la edad de cada persona, la forma que van a tener de expresarse y sus costumbres también. La relación que hay entre ellos, si son parientes, amigos, conocidos, vecinos, ¿sí? O desconocidos.
van a imaginar una conversación. Uno va a ocupar el rol, por ejemplo, de la niña y el otro del varón. Van a imaginar las edades que tienen, por ejemplo, tienen entre 8 y 9 años, ¿sí? La edad de ustedes. Van a imaginar dónde están y qué los reúne ahí en ese lugar. Van a imaginar cómo se pueden estar expresando ellos para entablar una comunicación. Y la relación, y van a pensar la relación que puede haber entre ellos. En este caso pueden ser, supónganse que son amigos, también pueden ser primos, ¿sí? ¿Y qué puede decir uno y qué puede responder el otro? ¿Y qué tipo de conversación o circuito comunicativo se puede dar entre ellos? Por ejemplo, la nena puede llegar a decir: ¡qué bueno que vinimos! Y el nene le puede responder: sí, está genial, qué buena idea. ¡Qué calor! ¿Qué hace? Está fantástico el día, está bárbaro. ¿Qué te parece si vamos a comprar un helado? Dale, dale, estaría buenísimo. ¿Sí? Bueno, ustedes se van a colocar en el rol de cada una de estas imágenes. Recuerden, van a necesitar ayuda. Y van a imaginar el encuentro entre estas personas, ¿sí? A ver, cómo... recuerden el contexto, ¿sí? Y qué pueden llegar a decirse y de qué manera, ¿sí? Fíjense en la situación que está debajo de los niños, cómo se van a comunicar y de qué van a hablar, ¿sí? ¿Qué lenguaje van a utilizar estas imágenes en los distintos, tanto emisores como receptores, van a usar? ¿Qué lenguaje van a usar en cada una de las situaciones comunicativas? Eso también lo van a tener que pensar, ¿sí? Esto una actividad para que la realicen en casa, ¿sí? Para que practiquen. En esta diapositiva, ¿sí? Que es la que van a tener en el Classroom luego para realizar, es una situación, ¿sí? Que se desarrolla en el contexto puede ser de una terminal, en este caso es de una estación de trenes, ¿sí? Quiero que observen cada una de las imágenes, de los personajes que hay en esta diapositiva, ¿sí? Tiene como título: ¿qué hubo, abuela, abuela? ¿Sí? En esta actividad ustedes van a tener que fijarse, ¿sí? Las distintas situaciones comunicativas que se pueden estar dando. Para ello, en la próxima diapositiva que ahora te voy a mostrar, van a estar los globos de diálogo. ¿Se acuerdan lo que eran los globos de diálogo? Acuérdense que estos son dibujos planos, están dibujados en una hoja, ¿sí? Las personas acá no pueden hablar realmente como nosotros. Entonces, se les dibuja un globito, ¿sí? Que se llama globo de conversación o de diálogo, ¿sí? En la próxima diapositiva yo te voy a estar dejando todos los globos de conversación o de diálogo y ustedes los van a tener que recortar y pegar en cada una de las situaciones comunicativas que se puedan dar en este contexto, en este caso en esta estación de trenes, ¿sí? En esta diapositiva se encuentran con todos los globos de diálogo que van a tener que pegar en la imagen anterior, ¿sí? Van a tener que descubrir quién lo dice, ¿sí? Van a tener que leer cada globito y van a ver, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la imagen, quién lo habrá dicho, ¿sí? Fíjense lo que dice cada diálogo, busquen en los dibujos
a quién corresponde ese globo de diálogo, esa conversación. Fíjense en las posturas de los cuerpos, de los dibujos, en cómo están vestidos, ¿sí? Eso les va a servir de ayuda para poder saber qué globo corresponde a cada persona, ¿sí? En esta diapositiva está la actividad que también van a realizar en el Classroom. Tiene como título, lo digo así o asá. Como no estamos con la presencialidad, esta actividad la pueden realizar con los familiares, ¿sí? Pueden ser 2 o más. Van a jugar por turno, ¿sí? Van a usar este círculo. Cada uno de los círculos tiene un nombre, ¿sí? Van a hacer girar un lápiz o un bolígrafo y donde quede, ¿sí? La punta va a indicar el nombre del personaje al que le van a inventar un diálogo. Van a hablar como lo haría ese personaje que les tocó. Tienen que imaginar en qué lugar imaginan que está el personaje o los personajes, sobre qué conversaban, qué preguntaron, qué respondieron. Y al final, cuando terminen de usar todos los nombres que están en ese círculo, van a responder a esta pregunta. ¿Hicieron hablar a todos de la misma manera? ¿Por qué? Por ejemplo, en uno de los círculos dice Mariana Riglos, es la locutora de TV. José de Marras es un vendedor de jarras. Abuela Abú. El doctor Borgonia, pediatra. Don Zoilo, que es un chacarero. Pablo Vinelli es un estudiante secundario, ¿sí? Recuerden, van a dialogar, van a hablar como lo haría el personaje, ¿sí?